Hoy vamos a hablar, amados hermanos, bajo un tema que le he titulado en forma de pregunta: ¿para qué sirve el sufrimiento? ¿Para qué sirve el sufrimiento? Es una pregunta que no nos hacemos muchas veces, porque la que más nos hacemos es ¿por qué sufro? ¿Verdad? ¿Por qué sufro? ¿Por qué sufrimos? Y el mundo está lleno de eso. El mundo está lleno de sufrimiento. El mundo está lleno de dolor. Pero la pregunta en esta noche es: ¿para qué sirve el sufrimiento? Vamos a estar hablando basados en esta pregunta, pero con base en la Escritura, en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Allí vamos a estar analizando lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de sus propios sufrimientos. Con esta pregunta queremos concientizarnos de una perspectiva más allá de lo temporal, de lo inmediato, de lo triste y aún más allá de lo efímero de la vida. ¿Para qué sirve el sufrimiento, por ejemplo, de los niños huérfanos, desamparados, de los enfermos, de las mujeres viudas, maltratadas, violentadas, desamparadas, los enfermos como tal, o mujeres enfermas, de los hombres desempleados, victimizados, desarraigados? ¿Para qué sirve tantas cosas? De hecho, hay muchas otras palabras con las cuales pudiéramos describir el sufrimiento, pero el apóstol Pablo nos dice aquí en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, nos dice que sus sufrimientos sirvieron para cosas buenas. Sirvieron para cosas buenas. Y de hecho, cuando uno está en un momento de sufrimiento, de dolor, pues no le va a ver nada bueno al asunto y jamás vamos a comprenderlo. Pero vamos a mirarlo entonces desde la perspectiva del apóstol Pablo, cómo él aborda esa situación que él mismo estuvo viviendo. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando uno lee esto así, solamente como letra, como algo que se escribió y de hecho hace muchos siglos, hace muchos años, en el primer siglo de esta época, de esta era, pues uno lo lee así nomás, pero cuando Pablo lo vivió y lo estaba escribiendo, él estaba, como dice allí, preso, estaba pasando por angustias, estaba pasando por sufrimientos, estaba pasando por dolor, pero había algo que a él lo hacía sobreponerse a eso que estaba experimentando. Y por eso él escribe esta carta a estos hermanos de Filipos y les habla de lo que él está viviendo y les dice: quiero que sepan, y esto es algo muy importante. Aquí presenta Pablo su deseo. Él presenta un deseo hacia sus hermanos a quien está escribiendo. Y él les dice: yo quiero que ustedes sepan. Era un deseo de su corazón y les revela esto que él quiere que ellos supieran, lo que él quería que supieran. ¿Y qué era lo que él quería que ellos supieran? ¿Qué era? Muy bien, que esas cosas que le estaban pasando, ¿habían qué? Redundado para bien. Yo creo que los hermanos de Filipos, cuando reciben la carta, tal vez se asombraron mucho porque Pablo les dice estas cosas, porque cualquiera que está viviendo una situación de esas, pues seguro que lo que uno desde afuera comienza a sentir es: pobrecito, qué pesar del hermano, lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Eso es normal sentirlo, es normal vivirlo. Pero el apóstol Pablo dice: yo quiero que ustedes sepan
que lo que me ha sucedido ha redundado para el bien del evangelio. Ahora, Pablo lo cogieron y no es que lo trataban muy bien, a él lo golpeaban, a él lo azotaban, le ponían cadenas, lo metían al cepo. ¿Saben qué es el cepo? Era una forma de aprisionar a los presos. En algunos casos le metían los pies, ambos pies sobre unos orificios en unas tablas y las manos. En algunos casos eran también hasta la cabeza, ahí metidos. Esa era una posición incomodísima, de tal manera que lo que producía era dolor, angustia, desesperación. Pero Pablo fue tomado preso, él vivió estas experiencias dolorosas de la vida, pero él está diciendo, yo quiero que ustedes sepan algo, hermanos. Como quien dice, les está dando ánimo a los hermanos que sabían lo que él estaba viviendo. Y les dice, lo que me ha sucedido ha redundado para el bien del evangelio. Las cosas que nos suceden pueden ser aprovechadas para dos cosas, o para bien o para mal. Cualquier cosa, situación difícil, angustiosa, dolorosa que nos suceda puede ser aprovechada para dos cosas, o solo para bien o solo para el mal. En el caso de Pablo, ya lo leímos, fue para bien. Una de esas cosas que podemos decir que fueron buenas es que redundó para difundir la buena noticia, o sea que fue para el progreso del evangelio. El evangelio es buenas noticias, era lo que Pablo predicaba. A partir de su encarcelamiento y los padecimientos anexos a ser preso, muchas personas escucharon el evangelio. Seguramente la gente preguntaba, por ejemplo, ¿y por qué lo apresaron? ¿Por qué metieron a ese señor a la cárcel? Y seguro que los que sabían por qué, así no fueran ni siquiera creyentes, yo me imagino que dirían, por estar predicando de un tal Jesús que mataron en Jerusalén y dice que al tercer día resucitó y luego se fue al cielo y que dice que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. A partir de Pablo ser apresado, la razón por la cual fue apresado se comenzó a divulgar. El evangelio comenzó a ser anunciado y la gente misma comenzó a escuchar eso. Y eso era el evangelio siendo anunciado por otros que, aunque no lo estaban predicando en forma, pero estaban contando la razón por la cual Pablo estaba preso. Por eso le está diciendo acá, versículo 12, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahora vamos a ir a la otra partecita. Hasta los soldados oyeron de Jesús. Mire lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora voy a leerles ese texto en otra versión. Otra versión dice, pues cada persona de aquí, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? En la cárcel. Cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, ese era el pretorio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y Pablo eso es lo que está diciendo, eso es lo que está viendo, por encima de su sufrimiento, por encima de su encarcelamiento, por encima de los azotes que seguramente tendría encima y en su cuerpo y en sus heridas, él está viendo algo más por encima de ese dolor. Y les está diciendo a los hermanos, todos aquí en el pretorio. Ahora, ¿qué era el pretorio? Voy a explicarles aquí qué era el pretorio. En latín, praetorium era el nombre de la tienda de un general romano dentro del campamento o castrum. El término deriva del pretor, uno de los principales magistrados romanos durante la República. La guardia personal de un general era conocida como la cors praetoriae, que quiere decir corte pretoriana, de la cual nació la guardia pretoriana, o sea, la guardia personal del emperador. Cuando Pablo está diciendo, se han hecho patentes mis prisiones,
por causa de Cristo, en todo el pretorio está diciendo, toda esta gente, hasta todos los soldados, saben que yo estoy aquí, es por causa de Cristo. Y eso para Pablo lo llenaba su corazón. Como quien dice, no me importa estar sufriendo, no me importa estar encarcelado, no me importa sufrir si el evangelio de Cristo es anunciado y es predicado. Por lo menos es conocido. Y en este caso, pues imagínense ustedes todo lo que impactó aún estando en la cárcel. Pero hubo algo más que fue bueno también, y es que inspiró a los cristianos a confiar en Dios. Inspiró a los cristianos a confiar en Dios. Dice el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Oiga eso. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Qué fue lo que le dio ánimo a los hermanos? Las prisiones de Pablo. ¿Cómo así? Los sufrimientos de uno animó a otros. El padecimiento de Pablo animó a los hermanos. Esto es, amados, darle al sufrimiento un valor diferente. Diferente al que uno le da cuando no tiene a Cristo en el corazón. Cuando uno anda sin Dios, cualquier cosa negativa que le pase en la vida, sea pequeña o sea grande, nunca lo va a ver desde una perspectiva más allá o simplemente de lo trágico y doloroso que es en el momento. Pero dice la Escritura aquí que esa situación de Pablo hizo que los hermanos se animaran, que los hermanos se levantaran en ánimo, que confiaran en Dios. Dice el texto y nos muestra que ellos cobraron ánimo, se animaron, se levantaron de su depresión, de su angustia, de su tristeza, se animaron con las prisiones de Pablo. Y yo creo que a ellos les ayudó la actitud de Pablo ante lo que le estaba pasando. Porque no era simplemente el hecho de estar preso, era la actitud del apóstol Pablo. La actitud que él tenía en el momento, la actitud con la cual él asumió la situación que estaba viviendo, eso hizo que los hermanos se animaran, se motivaran. Qué tremendo esto. Ahora le pregunto, ¿tus sufrimientos o padecimientos motivan a otros a confiar en Dios? ¿Motivan a tu familia a confiar en Dios? ¿Motivan a los que te conocen a confiar en Dios? Tus sufrimientos, tus padecimientos, tus angustias, sea cual sea, económica, familiar, de salud, lo que sea, hace que tú seas un motivo de fortaleza para los otros. O muchas veces ese sufrimiento hace que no solamente los otros, sino usted mismo se sienta por el piso, perdiendo la fe. Dios me abandonó, el Señor no me escucha, no vuelvo a leer esa Biblia, no vuelvo a orar. Y los de la casa están asustados, aterrados. Se cuenta por allá la historia que Martín Lutero estaba en una ocasión muy decaído, deprimido, y la esposa ya se había casado con una que era monja. Él fue sacerdote católico y después que él salió del catolicismo, pues se casó, porque luego creyó en el matrimonio, entonces se casó con una ex monja. Y luego, estando él en esa situación, su esposa se le presentó vestida de negro. Y él le dijo, mi amor, ¿quién se murió? Y ella le dice, Dios se murió. Y él le dice, imposible, mujer, eso es imposible, Dios no puede morir. Entonces, ¿por qué tú te estás portando como si Dios se hubiera muerto? Y eso levantó a Martín Lutero. Lo levantó de su condición. Mira, amados hermanos, nosotros y todos, por una u otra razón, hemos pasado y pasaremos por sufrimientos, por situaciones difíciles en la vida.
por cosas angustiosas, por situaciones dolorosas. Pero aquí el apóstol Pablo nos está mostrando y nos está dando un ejemplo de cómo asumir esto, de tal manera que esos padecimientos, esos sufrimientos, en lugar de derrotarnos a nosotros mismos y de inspirar, y no inspirar, más bien transmitir esa derrota a los que nos rodean, comenzando con nuestra misma familia o con otros más, en lugar de eso podamos nosotros levantarnos porque nuestros ojos están puestos en Dios, quien nos sostiene, y no en lo que pasa aquí en la tierra. Porque si nuestros ojos están puestos solo en lo que nos rodea y en lo que vemos, pues hermano, no hay forma de uno levantarse de una angustia, de un dolor, de un sufrimiento. Pero si nuestros ojos están puestos en Dios, entonces Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en lugar entonces de una actitud negativa, necesitamos tener esa actitud de fe y de confianza en Dios, como el apóstol Pablo tuvo, que inspiró a los hermanos a confiar en Dios. Pero no solamente ellos confiaron en Dios, los hermanos dejaron el miedo y se motivaron a hablar de Cristo. Qué curioso, Pablo estaba en la cárcel por hablar de Cristo, y los hermanos, viendo la actitud de Pablo, su fortaleza, su estado de ánimo, su confianza en el Señor, en lugar de callarse la boca, antes hablaron más del Señor. Dice que dejaron el temor, dice el versículo 14. La última parte del versículo dice: se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué les inspiró eso? Las prisiones de Pablo. El estar él en sufrimiento, el estar él allí por causa de Cristo, pero con un ánimo y una actitud correcta delante del Señor. Qué tremendo desafío. Ahora, esto es lo que nos está mostrando aquí la Escritura y lo que pasó con los hermanos de Filipos y cómo ellos se levantaron y cómo el sufrimiento de Pablo les inspiró y les levantó a ellos. Pero vamos a ver otros ejemplos en la Escritura de personas que vivieron situaciones bastante difíciles y miremos el ¿para qué sufrieron? ¿Para qué? Lo que le sucedió, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob. ¿Para qué sufrió José? Hay personas que dicen, pero es que yo qué he hecho en la vida, yo no he hecho nada que para tener que estar sufriendo. Pues José es uno de esos que pudiera decir, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Y usted mira toda la historia de José y usted no ve que él haya hecho nada como para tener que haber pasado por lo que pasó. ¿Qué pasó con José, el hijo de Jacob? Sus hermanos lo aborrecían. Eran más o menos unos 10 que lo aborrecían. Eran 12 con él, pero había uno que era su hermano menorcito, pues ese no era tanto en contra de él, pero los otros lo aborrecían a José. Sus hermanos lo querían matar, a su propio hermano. Lo echaron en una cisterna, lo querían dejar ahí tirado o matarlo y dejarlo allí de una vez. Uno de ellos dijo, no lo matemos, hagamos algo diferente, vendámoslo, saquémosle provecho. Y en ese tiempo habían mercaderes que compraban esclavos, así que iban pasando unos mercaderes por allí y entonces lo vendieron a esos mercaderes y se lo llevaron lejos de su tierra y se lo llevaron a Egipto. Lo alejaron de esa manera de su padre, él era consentido de su padre. Lo alejaron de su padre y de su casa por lo menos 17 años. Así que él se fue y no volvió a saber más de sus hermanos, ni de su papá, ni de nada de su casa, como por 17 años. Durante esos 17 años pasaron muchas cosas. Una de esas es que allá donde lo compraron en Egipto, lo metieron a la cárcel, acusado injustamente. Lo acusan injustamente y se va a la cárcel y ahí estuvo varios años en la cárcel. Pero después de muchas pruebas, Dios lo levantó, lo honró y lo puso como el segundo más importante en todo el imperio egipcio. Eso hizo Dios con José. Ustedes conocen la historia y cada vez en Semana Santa pasan la historia de José. Qué bonita película, ¿verdad?
¿Sí se la vieron en esta ocasión? Yo no, pero sí sé cómo es. Es muy bonita. Y sé que la pasaron. Y nos recuerda todo eso que vivió este muchacho. Pero lo interesante es lo siguiente. Cuando ya Dios lo levanta y ahora es el segundo más poderoso en Egipto, él tiene una experiencia bien interesante, porque cuando hubo una gran hambre en toda la tierra, sus hermanos vinieron a Egipto a comprar comida porque era el único lugar donde había. Y después de él darse a conocer a sus hermanos, yo estoy recortando toda la historia, después de darse a conocer a sus hermanos, manda por su padre, que aún vivía, y los ubica en Egipto para que vivan allí cerca de él. Cuando su padre murió, sus hermanos pensaron que José se vengaría de ellos y se pusieron de acuerdo para decirle: nuestro padre, antes de morir, te dejó una razón, y es que por favor nos perdones por todo el mal que te hicimos. Ellos tenían miedo, sabían el poder que tenía ahora José, pero ahora quiero que ustedes escuchen lo que José les dijo. Génesis 50, versículos 19 al 21 dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Un hombre que fue machacado, pisoteado por sus propios hermanos. Un hombre que fue aborrecido, despreciado y mandado lejos porque no lo querían volver a ver. Y noten esto: cuando José llega al poder, ya había pasado por todo ese machacamiento, pareciera que Dios como que usó todo eso para preparar a José para donde lo iba a poner, y también luego para el encuentro con sus hermanos. Y José llegó a entender, mire, con el tiempo llegó a entender que todo eso Dios lo había permitido. Mire qué tremendo esto. Ellos llegan asustados y le dicen: tu padre antes de morir te dejó una razón, y es que nos perdones todo el mal que te hicimos. No, tranquilos, no tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Qué claridad, qué perspectiva divina. Cuando usted tiene solo una perspectiva humana, usted se muere en la amargura, usted se muere en el tedio, nos hundimos en el lodo de la desesperación. Pero cuando usted ve desde la perspectiva de Dios, usted sabe que Dios está haciendo algo. Y está haciendo algo en su vida, está haciendo algo en su familia, está haciendo algo alrededor suyo, está haciendo algo en el país y está haciendo algo en el mundo. Cuando vemos desde la perspectiva de Dios. Hoy oímos a muchos decir cosas, hablar cosas, y personas que están muy asustados. Pero permítame decirle, usted y yo tenemos una gran ventaja, y es que podemos ver la vida, ver nuestro país y ver el mundo desde la perspectiva divina. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la forma de ver Dios las cosas y ver el sufrimiento. José lo entendió y dice: ustedes quisieron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien, así que yo no estoy en lugar de Dios, yo no soy Dios. Una cosa muy importante que debemos aprender es a quitarnos de ese lugar que no nos corresponde. No somos Dios. Diga conmigo: no soy Dios. Otra vez, métase eso en la cabeza. No soy Dios. Si usted no es Dios, usted no tiene el poder para controlarlo todo, para manejarlo todo, ni para resolverlo todo. Si no somos Dios, no conocemos el futuro, no sabemos lo que será después de las cosas que pudieran pasar.
porque no somos Dios. Pero Dios, que sí es Dios, nos ha dicho las cosas aún que van a suceder al futuro. Y a los que creen en el Señor les espera la gloriosa presencia de Dios. Nos espera un futuro glorioso en Cristo Jesús. Es lo que vemos en la palabra. Y José les dice, Dios encaminó todo esto para bien, para hacer todo lo que vemos hoy, mantener en vida mucho pueblo. Ahora no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Quiero decirles esto otra vez. José se lo dijo a sus hermanos, que fueron los que le hicieron tanto daño. Consuele a su familia cuando usted esté en sufrimiento. Cuando usted esté pasando por una situación difícil, si usted tiene la perspectiva de Dios, si tenemos la confianza en el Señor, somos los llamados a fortalecer y consolar a la familia. Si le estamos creyendo al Señor sus promesas, entonces ayudemos a nuestra familia a creer en el Señor, a confiar en Dios. Si usted es el que ha sido maltratado, herido, dolido, entonces tienes la más grande oportunidad de la vida de darles un ejemplo grande a los demás. Que a pesar del dolor y de la herida, tú puedes brindarles palabras de consuelo y palabras de esperanza. ¿Están conmigo? Así los consoló y les habló al corazón. Y hablemos de otro hombre, y ese hombre es Job, que seguramente todos conocemos la historia, o por lo menos hemos oído hablar de Job. ¿Para qué sufrió? ¿Para qué sufrió Job? Después que perdió a sus hijos, eran 10 hijos, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió la salud y hasta la buena fama de ser un gran hombre. Job al final dijo estas palabras: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, le dice él a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Para qué sufrió Job? Pareciera que este fue el punto más culminante y más importante. Parece que Dios permitió todo esto porque pareciera ser que si no hubiera sido a través de toda esta situación, Job jamás hubiera llegado a comprender o a entender la gran necesidad que, a pesar de que él creía y temía a Dios, no conocía a Dios. Él mismo lo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo una mayor revelación de quién es Dios, de quién era Dios, y a la vez tuvo una mayor revelación de quién era él. Porque dice: me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, no soy nada ante tu grandeza y ante tu poder. ¿Para qué sufrió Job? Sufrió para llegar a tener un conocimiento más claro de Dios y un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Esto le pasó a Job y él lo dijo con sus propias palabras. Y aún después de que ya sucedió esto y ese arrepentimiento que muestra Job, ya ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Espero que sí. Hay gente que no ha leído sino los 2 primeros capítulos de Job y no siguen leyendo y quedan ofendidos con Dios. Sí, un señor me dijo eso en una ocasión. Me dijo: sí, yo he leído a Job y yo creo que yo estoy como Job. O sea, llevado. Y ¿usted ha leído el libro de Job? Sí, yo he leído el libro de Job. ¿Y lo has leído todo hasta el final? No. Te falta leerlo hasta el final. Estaba herido con Dios, él también ofendido. Necesitamos comprender cómo Dios, de aún del sufrimiento y de las tantas situaciones difíciles de la vida, puede sacar cosas buenas, aunque no nos parezca que pueda ser. Hubo otro hombre que sufrió y padeció, y se llama Esteban, aunque muchos otros fueron los que muchos sufrieron y padecieron, pero solo quiero mencionar estos nomás. Esteban, siendo un siervo de Dios, predicando el evangelio, y por causa de predicar el evangelio, murió apedreado. Aquellos que no querían oírlo, dice la Biblia, que se enfurecieron.
crujían los dientes contra él, tomaron piedras, lo apedrearon a Esteban. Pero dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, mientras apedreaban a Esteban. Y la Biblia nos da ese detallecito tan importante. Pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y ese Saulo estaba de acuerdo, él era uno de los enviados para hacerle daño a los cristianos. Pero ¿qué pasó? ¿Para qué sufrió Esteban? Murió ante los ojos de Saulo. Y después de eso es donde viene la conversión de Saulo. ¿Para qué sufrió Esteban? Para que llegara un Saulo a convertirse al Señor y llegar a ser lo que para hoy en día es para nosotros el gran apóstol Pablo, que escribió la mayoría de libros o cartas del Nuevo Testamento. Y hoy tenemos con nosotros este Nuevo Testamento que es inspiración divina y es palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué? Dios usó esa experiencia dolorosa, usó ese sufrimiento de Esteban, y luego se levanta un Saulo y se convierte en un gran instrumento de Dios para tocar con el evangelio a todo el mundo conocido prácticamente. Llegó hasta Roma, la capital del mundo en aquel tiempo. Juan el apóstol, qué tremendo el sufrimiento de Juan. Juan, dice la tradición de los apóstoles, en la historia de la vida de los apóstoles y la muerte de los apóstoles, que Juan fue metido en una caldera para quemarlo por causa del evangelio, pero dice la historia que él de allí huyó, se escapó, pero luego después lo cogieron preso y lo mandaron exiliado a la isla de Patmos. Y allá murió en la isla de Patmos. ¿Pero qué sucedió en la isla de Patmos? Después de esos sufrimientos, después de estar ahí exiliado, estar en la isla de Patmos no era que se había ido a pasar allá en las playas de la isla, allá a disfrutar de la isla. No, ese era un lugar de presos. Y estando allá recibió la gran revelación del Apocalipsis. Ese libro maravilloso que tenemos con nosotros, que nos muestra el final de toda la historia, el triunfo de Cristo y el triunfo de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso lo recibió Juan después o en medio de su sufrimiento. ¿Para qué sufrió? ¿Se da cuenta que vale la pena entender y comprender desde la perspectiva de Dios el para qué sufrimos, el para qué vivimos situaciones difíciles de muchas formas, de muchas maneras? Yo te pregunto hoy, ¿para qué sufres? ¿Para qué? ¿Has sido alguien fortalecido con tu sufrimiento? ¿Se ha motivado a alguien a confiar en Dios a partir de tu sufrimiento? ¿Han sido desafiados otros a hablar de Cristo por tu sufrimiento? Yo conocí a un ancianito en Tuluá, y este ancianito, muchas veces cuando él se enfermaba, un hombre de Dios, y cuando él se enfermaba íbamos a visitarlo allá a su casa, y usted siempre le veía una sonrisa a ese anciano. Y siempre cuando usted lo visitaba, decía, siempre hablando del Señor y hablando de Dios y hablando de Dios, y usted salía de allá fortalecido. Y usted iba allá a visitarlo allá con cara de tristeza, pobrecito el hermano, y usted salía de allá fortalecido, contento. Usted va y visita al hermano Alfredo y usted sale fortalecido, ¿cierto? Diego, ya está Diego. Diego es un hombre que ha sabido usar también su sufrimiento, un hombre que confía en Dios, que descansa en el Señor. ¿Y cuántas otras personas de ustedes mismos también? Sé que aquí hay muchos otros más. Menciono bonitos poquitos, pero sé que aquí hay muchos otros más. Que algunos que no conocen a ciertas personas pensarán siempre, a este no le pasa nada, nunca sufre nada. Pero cuando usted se da cuenta, usted dice, ¿y por qué se ve como si no sufriera nada y no le pasara nada? Pasando por tantas cosas tan difíciles. Solamente Dios, por su Espíritu Santo, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos levanta. Bendito sea su nombre. Tus actitudes ante los reveses de la vida han hecho que otros, incluyendo tu familia, aprendan a confiar en Dios. O quizá por actitudes no muy buenas o no muy sanas, ellos no quieren nada con Dios.
De eso tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón al Señor. Porque necesitamos, amados, aprender a entender que en medio de todas esas situaciones, aunque no muy agradables en la vida, Dios sabe qué está haciendo, por qué lo hace. Dios lo sabe. Si pudiéramos cambiar tantas cosas, seguro que las cambiaríamos. Si nosotros pudiéramos cambiar el destino de la vida, de situaciones, de cosas, nosotros lo cambiaríamos, quitaríamos un montón de cosas. A Manoa, el papá de Sansón, el ángel no le dijo que luego a su hijo, cuando tuviera tantos años, le iban a sacar los ojos y se iba a morir porque él iba a tumbar un techo de una casa y ahí iba a quedar muerto. Yo creo que si el ángel le dice eso antes de que naciera el niño, él le dice, no me des ese hijo entonces. Porque si es para que se muera luego por allá aplastado por un techo que le va a caer encima o unas vigas que lo van a matar y le van a sacar los ojos a mi hijo y se van a burlar de él, es mejor que no me des ese hijo. Dios nunca le dijo a ninguno de esos que vivieron situaciones, por ejemplo a los padres de Juan el Bautista, jamás el ángel le dijo a Zacarías y Elizabeth, les dio el anuncio muy feliz, van a tener un hijo, y ellos estaban felices, contentos, toda la vida querían tener un hijo. Juan el Bautista fue un profeta de Dios y murió decapitado. Si el ángel le dice, este hijo que te voy a dar a los tantos años, por ser profeta de Dios, lo van a decapitar, yo creo que ellos dicen, no me des ese hijo, por favor. ¿Por qué Dios no nos dice todas las cosas? ¿Por qué Dios no nos revela todo lo que ha de pasar? A cada uno particularmente. Dios sabe lo que hace y Dios sabe por qué lo hace. Ustedes y yo somos llamados a confiar en Él y, como hizo Job, no atribuirle a Dios despropósito alguno. Es no decir, pero ¿por qué haces esto? Como protestar contra Dios, sino más bien, Dios, tú sabes por qué, tú sabes para qué, Señor. No permitas que tus sufrimientos se queden sin fruto que glorifique a Dios. Por sus prisiones, Pablo hizo que el evangelio se divulgara más, los hermanos se fortalecieran en Dios y dejaran el temor para hablar de Cristo. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude a ver el sufrimiento como un medio a través del cual crezcamos en conocimiento de Dios, en madurez, y a través del cual demos a conocer a Cristo. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Quizá alguno necesita pedirle perdón a Dios, pues hágalo en este momento. Tal vez usted necesita decirle, Dios, perdóname porque me he rebelado contra ti en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi angustia. No entiendo ni he entendido tantas cosas, pero perdóname, Señor. A la vez le invito a que usted le diga al Señor que te permita ver desde su perspectiva, que te permita mirar desde tu posición de estar sentado con Cristo en lugares celestiales, ver desde arriba, ver desde la óptica divina las cosas que pasan alrededor, que puedas mirar a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, a pesar de no entender en tu mente humana, tú puedas mirar desde la óptica divina y puedas decir, Dios, tú sabes lo que haces, sabes por qué y para qué. Que le puedas decir, Señor, que mi sufrimiento
redunde para bien. Que mi sufrimiento sea motivo para que otros confíen en ti, crean en ti, se aferren más a ti, y aún yo mismo me pueda aferrar más a ti. Jesús, tú eres nuestro ejemplo máximo de dolor y sufrimiento. Fue escrito por el profeta Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Enséñanos a ver, Señor, y a saber que la aflicción de nuestras almas tiene un fruto. Y ayúdanos a ver ese fruto, para que a la vez podamos tener satisfacción en nuestros corazones. Así como tú, Jesús, al ver el fruto de la aflicción de tu alma, te trae gran satisfacción. Porque ese fruto de la aflicción de tu alma son las almas salvadas, las almas redimidas, los hombres y mujeres que han creído y creerán en ti, Señor. Gracias por ese sufrimiento que tú soportaste. Gracias por ese dolor que sufriste por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque somos fruto de la aflicción de tu alma. Que nuestras vidas puedan dar a tu corazón gran satisfacción. Y ayúdanos, Padre, para que a la vez también nosotros, mientras estamos en esta tierra, en este mundo de aflicción, de dolor y de angustia, podamos, Señor, en cada una de esas situaciones fortalecernos más en ti, crecer más en madurez, conocerte más y poder, Señor, al estar confiados en ti, que otros también puedan confiar en ti, puedan creer en ti, puedan acercarse a ti, comenzando con nuestra familia, comenzando con los nuestros en la casa. Guarda nuestros labios, Señor, guarda nuestra boca de renegar, guarda, Señor, nuestros labios de decir cosas que no edifican en medio de momentos difíciles. Que podamos, Señor, confesar tu nombre, confesar tu palabra, confesar la confianza que tenemos en ti, confesar tus promesas gloriosas, de tal manera, Señor, que tú seas, Padre, sosteniendo, levantando. Gracias, Padre, por hacerlo. Y te ruego ahora mismo, Señor, por aquellos que han estado pasando por dolor y sufrimiento, por aquellos que han estado pasando por angustias, por situaciones adversas en la vida. Padre, ruego, Señor amado, que tú les permitas ver más allá de ese sufrimiento, ver más allá de ese dolor. Permítele, Señor, no solo ver su dolor, sino mirarte a ti, Jesús, a ti que venciste al mundo, porque tú dijiste: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tú eres el vencedor, Jesús de Nazaret. Tú eres el vencedor y nos das a nosotros tu victoria. Gracias por hacernos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesús les llene sus corazones.